Cordial saludo, mi nombre es Lidia Zambrano Cortés, voy a hacer sustentación de la fase intermedia 2.2 del trabajo que se está realizando de inferencia estadística. Entonces, pues en primer lugar voy a mostrar información sobre la cual vamos a trabajar, que es el asesor y la variable duración de llamada pues por minuto. Entonces, con mi compañero Carlos en el grupo trabajó el asesor 3, 4, 1, 2 y 3. Entonces, yo para no repetir información voy a trabajar el asesor 4, 5 y 6. Entonces, estos datos los tomamos de la información que venimos trabajando en las anteriores fases y estos datos de duración de llamadas son los 5 primeros datos que nos arroja el archivo de la tabla. Vamos a verificar de qué manera podemos analizar los datos de la varianza utilizando ANOVA y 2K y también pues vamos a verificar cómo se analiza esta información en el software correspondiente pues solicitado en la guía de actividades. Entonces esta es como la tabla inicial donde vamos a ver qué muestra utilizamos, que son 5 datos de cada uno de los asesores. El asesor 4, 5 y 6, entonces como les mostré en la tablita, tomamos los 5 primeros datos, la media la llamo utilizando la media la vamos a hallar utilizando la fórmula de promedio y tomamos los 5 datos, de igual manera la del asesor 5 y la del asesor 6. La varianza también lo utilizamos en una tabla pues que nos arroja Excel, que es igual a varianza utilizando las mismas 5 muestras. Y la desviación también la vamos a utilizar una tabla que nos arroja Excel, que es igual a la desviación con las 5 muestras de cada uno de los asesores. Este promedio, que es la muestra, la vamos a sacar del promedio. Este es el promedio de cada uno de esos promedios. Entonces, este es el promedio final de los asesores y de los 3 asesores y de las 5 muestras. Estamos trabajando con una insignificancia del 5%. Entonces vamos a seguir trabajando esta significancia del 5%, y esta suma pues ya es la suma de estos 5 datos de cada uno de los asesores. Este es el total de la suma de las 5 muestras de los 3 asesores. Este análisis de varianza de factor lo hallamos utilizando una herramienta que nos da Excel, que vamos a datos, análisis de datos, utilizamos acá esta que dice análisis de la varianza de un factor, le damos a aceptar, pegamos esta información y le damos rotular de primera fila y le damos a aceptar. Inmediatamente le damos a aceptar, nos aparece este dato que tengo aquí, es el que nos arroja, nos abre una nueva hoja y nos arroja ese dato. Entonces esta es la misma análisis de varianza de un factor. Esta comparación múltiple de 2K, esta información nos la da la directora del curso. Entonces toda esta información, ¿cómo la obtenemos? La obtenemos de esta información que ya tenemos acá. Entonces nos dice que cuál es la media del grupo 1. Entonces decimos acá que es 17.4, acá me dice que es 17, porque esta fórmula sí nos arrastra el decimal. Entonces, pues de acuerdo a esto, al final de pronto vamos a tener una pequeña diferencia, pero pues aproximándolo nos va a dar esto de igual manera, pues aproximación en los datos correspondientes. Entonces, pues la significancia de cada uno de todos va a ser 5, y aquí decimos que cuál es la media del grupo 2, entonces decimos que la media del grupo 2 es esta, 27, ¿sí? Entonces eso es como pasar la información. Acá nos dice que cuál es el error estándar de la diferencia, y decimos que el error estándar de la diferencia es este. Entonces vamos a verificar que el error se vaya
la n del grupo 1 y la n del grupo 2. Entonces vamos allá a ver este. ¿Cómo hallamos esta información que tenemos acá? Esta información es un cálculo que realizamos en el software que nos solicita la guía. ¿Cómo hallamos este análisis de información? Este análisis de información lo tenemos pues abriendo el software. Yo acá ya estoy como adelantando, pero pues, creo que es importante que lo veremos cómo se hace. Entonces vamos acá a archivo, le damos a abrir. Yo tengo abierto este archivo, es la misma información que estamos verificando, simplemente que este archivo está está en Office 2007 porque el 2010-2013 no nos permite trabajar con ese software. Entonces es la misma información. Entonces acá nos dice que qué hoja vamos a trabajar, le decimos que la hoja de datos, le damos a aceptar. Entonces acá ya tenemos el asesor, borramos esta película, la tenemos en este. Aquí está entonces cuál es la duración de la llamada. Vamos a entonces acá vamos a una parte que dice estadísticas, vamos a análisis de la varianza. Decimos que la variable dependiente vamos a en este caso sería el asesor. Le damos a aceptar y le decimos que la información la necesitamos ahí. Le damos OK y esa es la información que nos arroja, que es la misma que tengo en el trabajo que monté. Entonces de esa manera hallamos esta información. Podemos concluir que basados en los cálculos realizados con Excel y soportados en el software, podemos concluir que el tiempo que demora la llamada no depende del asesor que esté atendiendo la respectiva llamada. Entonces, bueno, vamos a hallar el i cuadrado. Esta es la fórmula para hallar el cálculo estadístico. ¿Qué nos dice el cálculo estadístico? Tenemos que hallar el estadístico teórico. ¿De dónde sacamos este estadístico teórico? Entonces, en primer lugar, bueno, acá pegamos toda la información del cliente y del consumo kilobytes, que es que nos pide la guía de actividades. Entonces, tenemos que tomar toda la columna de clientes de la empresa A y la columna kilobytes de la empresa A y pegamos la información ahí. En el paso 1 vamos a plantear la hipótesis que dice que si el estadístico teórico es menor o igual al estadístico teórico de pi, el asesor la hipótesis inicial se acepta, pero si no, si es mayor, entonces vamos a rechazar la hipótesis inicial. En el paso 2 dice que debemos determinar el nivel de significancia, pues el nivel de significancia que hemos venido trabajando es 5. En el paso 3 nos dice que debemos estimar el estadístico de prueba o calculado. Entonces, tomamos las clases, el número de clases, el consumo promedio en kilobytes. Entonces, ¿cómo tomamos esta información? Tomamos el primer dato y luego comenzamos a esta información es esta de acá, pero luego empezamos lo pasamos acá esta información. Ese es el consumo en kilobytes.
consumo inicial en kilobytes. Entonces, como podemos observar, este igual a este, arrastramos toda la información. Luego decimos que el consumo en kilobytes es igual a x1, es igual a x1 a x1 más esto, el tamaño del intervalo. Entonces de esa manera vamos a decir que x1 igual al tamaño del intervalo más, que x1, el consumo en kilobytes, es igual a el consumo de kilobytes correspondiente pues a la tabla del dato que obtenemos más el tamaño del intervalo. Entonces asimismo todo vamos a arrastrar la información correspondiente. Este número de clases pues lo hallamos en el paso 3, cómo vamos a saber cuántos números de clases son. Entonces esta información la obtenemos de una fórmula que nos da el set, perdón, que es es igual al root quad por por la varianza. Entonces, de esta manera decimos que aproxima 18 el máximo. Entonces también vayamos con una tablita que nos da el C, con una fórmula que nos da el C que es igual al máximo, y tomamos todos los datos y el mismo nos saca el máximo, el mismo nos saca el mínimo, y el rango no lo pues es de acuerdo al máximo y al mínimo, lo restamos y ahí obtenemos el rango. Y el tamaño del intervalo entonces es restándole el mínimo al máximo, y lo dividimos en el número de clases, de ahí hallamos el intervalo. La media pues es igual al promedio de toda la información que tenemos en esta tabla. Y la desviación es también utilizando la fórmula que nos da Excel con todos los datos que nos obtenemos en la tabla. Entonces gracias a eso podemos pues trabajar esta tabla. Me estaba saltando un paso. Frecuencia observada del cliente es igual a la frecuencia C13. Toda la información que tenemos del consumo en kilobytes. Z1 es igual a J17, o sea, el consumo en kilobytes, menos la media dividido en la varianza. Hallamos Z sub. Hallamos esto con el consumo en kilobytes menos la media dividido en la varianza. Entonces, de esa manera hallamos Z2. La probabilidad es igual a la distribución normal estándar por n, que es la significancia, y que es menos la distribución normal estándar, y Z1. Bueno, aquí serían de acuerdo a Z1, entonces pues, la frecuencia esperada es igual a esta información que tenemos acá de probabilidad
por la N, por N. Y este dato lo obtenemos que es igual a L18 L18, que es la frecuencia observada, menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado dividido la frecuencia esperada. Entonces de esta manera obtenemos esa información. En el paso 4 podemos establecer la decisión que la significancia es de 5, el parámetros a estimar son 2, que kilobytes es igual a 15 y que el estadístico teórico es igual a 24,996. Entonces dice que para tomar la decisión, como el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el consumo de kilobytes no distribuye como una normal. Entonces esa fue la conclusión que tomamos, esa es la decisión que tomamos del trabajo realizado.